Y según la Biblia, designio es pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad de Dios. Entonces, si vamos a aclarar el camino, una de las primeras preguntas es: ¿cuál es el designio que Dios me tiene preparado para esto? Y vamos a comenzar en el libro de Marcos, en el capítulo 12, verso 14, porque todo tiene un principio. Y este es el llamado a Mateo. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Jesús solo le dijo a Mateo: sígueme. ¿Cuál hubiera sido la reacción de muchos? ¿Y para qué te voy a seguir? ¿Y qué gano con seguirte? ¿Y me vas a dar viáticos? ¿Y me garantizas el desayuno, el almuerzo, la cena? ¿Me vas a dar hospedaje? ¿Me vas a dar un buen lugar donde dormir? No, solo le dijo: sígueme. Mateo se levantó y siguió al Señor Jesús sin preguntar nada. ¿En cuántas ocasiones Dios nos ha llamado a su camino? ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? ¿Comenzamos a buscar el designio o nos quedamos pensativos? Yo me recuerdo, antes de aceptar al Señor Jesús, a la par de mi casa había una iglesia evangélica La Hermosa, y el pastor, siempre que me miraba llegar, me decía: Chelito, hoy hay culto. Yo decía: este señor está loco. Sí, porque mi vida era otra. Pero un día llegué borracho a mi casa y él estaba afuera un viernes y me dijo: mañana hay vigilia. Le digo: van a desvelar. Me fui a dormir, amanecí con una gran cruda, todo el día encerrado en la casa. En la noche me llama el que era mi mejor amigo, que murió lamentablemente por el alcoholismo, y me dice: venite, estamos en tal lugar. Y extrañamente ese día llego, y no me pregunten por qué, pero no pedí cerveza, sino que pedí un fresco. Y ellos vieron mi incomodidad, ¿no? Que vámonos para otro lado. Pero en lo que vamos al otro lado, que vamos a pie, pasamos por la iglesia. Camino 2 cuadras y les digo: miren, yo tengo que ir a hacer algo de la casa, si no lo hago me voy a meter a problemas. Y no me fui a meter a la casa, me fui a meter a la iglesia. Yo recibí un llamado sin saber que era un llamado. Estuve en toda esa vigilia, amanecí. Y al día siguiente fui al culto de nuevo en la tarde. Y cuando hacen el llamado, ¿quién quería aceptar a Cristo? Yo no me podía levantar de la silla. Yo no podía levantar mis manos. O sea, yo estaba como engarrotado. Y yo me levanté con todo y silla y caí al suelo, porque había algo que no me dejaba levantarme. Tenía el llamado para estar en el camino de Dios. Pero entré al camino de Dios y lamentablemente me desvié del camino de Dios, y eso me llevó a caer en las garras más profundas del alcoholismo y la drogadicción. ¿Por qué? Porque no puse atención a lo que Dios quería para mi vida. Vamos a avanzar. Vamos a ir ahora siempre al libro de Marcos, al capítulo 6, verso 7. Ya tenemos claro: Jesús llamó a Mateo, Mateo se paró y Mateo siguió a Jesús. Pero más adelante dice: después Jesús llamó a los 12 y empezó a enviarlos de 2 en 2. Les dijo autoridades sobre los espíritus impuros y los mandó a que no llevasen nada
para el camino, sino solo un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en las bolsas, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Fíjense bien. Y aquí es donde vienen esas situaciones difíciles. Uno está en el camino, pero ¿qué quiero en ese camino? Y ahí es donde muchos caemos en zonas de confort. Es que estoy bien aquí, me congrego, pero estoy bien aquí donde estoy sentadito. ¿Para qué voy a avanzar un paso más? ¿Para qué voy a subir una grada más? ¿Qué gano con subir una grada más? Me estoy metiendo a más compromisos, y esto es más responsabilidad, y a mí me gusta llevar una vida light. Entonces me quedo en esa zona de confort. ¿Y cuántos hemos llegado a la iglesia y queremos estar en esa zona de confort? No queremos avanzar. Estamos en el camino, pero no queremos asumir la responsabilidad de estar en ese camino. Cuando nosotros agarramos un vehículo y vamos manejando, agarramos un camino, ¿no? Ayer nosotros veníamos de San Pedro Sula para Tegucigalpa. Yo tengo la responsabilidad desde que tomo el timón. Las personas que venían, mi esposa y mi suegra, vienen bajo mi responsabilidad, porque asumí el camino, asumí la ruta. Y a eso es a lo que nos está llamando Dios cuando nos llama a sus caminos, al camino. Asuman su responsabilidad. Ya los saqué del pecado, los libré de la muerte, los arrebaté del adulterio, del alcoholismo, de la drogadicción, los arrebaté del divorcio, de la quiebra económica. Ahora asuman su responsabilidad de estar en ese camino. Pero es que no, yo estoy en la iglesia, pero déjeme estar así, más adelante. ¿Y por qué no nos gusta asumir ese reto? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué no somos capaces de decir, si Dios me arrebató de la muerte, ¿qué me queda? Si a mí el día que me tocaba morir hace 20 años exactamente, voy a cumplir el próximo 20 de junio, yo tendría que estar cumpliendo 20 años de muerto por sobredosis de cocaína. Me dieron 2 calambres en el cerebro, caí tumbado en la cama de un motel. ¿Y si Dios me llama a su camino? Si yo ya tendría que estar muerto. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tenerle miedo al camino de Dios, buscar el designio a diario. Pero usted me dirá, Carlos, y en la Biblia hay algo de ese miedo. Fíjense que sí. Y hay una porción de la Biblia que nos habla de miedo y de no creer. Porque a veces los cristianos nos da miedo de conocer los designios de Dios, nos da miedo el qué dirán, y a pesar que sabemos que tenemos un Dios de milagros, no queremos creer, porque queremos confiar en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos. ¿Cuál es la moda ahora? Máster. Ahora ya no solo es licenciado, ahora es doctor, máster, 3 maestrías, 2 diplomados, conocimiento. Pero ¿tienen la sabiduría? ¿Cuál es el fracaso de muchos de nuestros gobernantes? Que tienen el conocimiento, pero no tienen la sabiduría. ¿Y qué nos falta a los cristianos? Tener esa sabiduría. En el libro de Marcos, en el capítulo 16,
Hay varias porciones ahí en torno al momento en que el Señor Jesús resucita. Cuando llegaron al sepulcro, dice el verso 1, cuando pasó el sábado, Marta Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué pasó cuando llegaron al sepulcro? El sepulcro estaba abierto. Entonces vámonos a la porción que nos interesa. Verso 8. Y ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Temor, espanto y miedo. ¿Cuántos vivimos eso en el camino? ¿Cuántos le tenemos miedo a la responsabilidad en la iglesia? ¿Cuántos tenemos miedo a tomar la palabra y a evangelizar a alguien que viene a la par del bus, que viene en el taxi, en el avión? Dios nos puede utilizar en cualquier momento, pero muchos caemos en el miedo y nos cohibimos, y de repente solo tenemos que dejar que Dios fluya y vamos a ser de bendición para aquella persona, y Dios tome el control. En el año 2009, acababan de pasar las elecciones internas antes de lo que es conocido como golpe de Estado o sucesión presidencial, como usted le quiera llamar. Después de esas elecciones internas, hicimos un viaje con mi esposa a Miami. Nuestra relación estaba muy mal en ese momento. Vengo sentado a la orilla, en medio viene mi esposa, y a este lado viene una señora totalmente desconocida. No me pregunten cómo, pero yo quedé profundamente dormido. Y esa señora empezó a platicar con mi esposa. Y por esa señora creo que nuestra relación cambió, porque mi esposa ya estaba dispuesta a quererse divorciar de mí. ¿Se dan cuenta? Cuando yo asumo el designio de Dios, ¿cómo yo le puedo cambiar la vida a una persona? Sí. A mí me ha tocado vivirlo. Estaba en el aeropuerto, en un aeropuerto de los Estados Unidos, y andaba un libro de matrimonios, y de repente la señora que tengo a la par me comienza a hablar de su relación matrimonial, y se desahogó conmigo, y yo comencé a darle palabra, a platicar con ella, y yo miraba cómo le cambiaba la cara, y yo decía: Señor, solo dame la palabra para poderla orientar. Y el testimonio de ella es una situación bien fuerte, porque el esposo no le engañó con una mujer, y ella ahí en el aeropuerto contándome, y yo dándole palabra y dándole aliento, y le decía: mire, involúcrese con Dios, luche, ore, ayune. Y le decía: mire, mi esposa le tocó vivir estas circunstancias conmigo, se entregó completamente a Dios, y sentí que pude apoyar a aquella mujer. Pero ¿qué pasa si yo me cohibo? Sí, fíjese que este es un libro de matrimonios, y le doy la espalda, o me hago el que tengo sueño, o decirle: se puede dar el milagro. Dios nos va a utilizar en cualquier momento, pero no tenemos que tener miedo. Tenemos que estar preparados para esa circunstancia. Y aquí tuvieron miedo. El Señor Jesús había dicho: voy a resucitar el tercer día, pero tuvieron miedo. Pero miren qué es lo que sigue más adelante, para que se den cuenta qué tan profunda es esta palabra de Marcos.
Jesús aparece a María Magdalena. Después que Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús vivía y que ella lo habían visto, no le creyeron. Primero tuvieron miedo y temblor. Ahora no creyeron. Llegó María Magdalena, él dijo: ¿el Señor Jesús resucitó? No le creyeron. ¿En cuántas ocasiones Dios quiere hacer la obra en nosotros para que crezcamos espiritualmente? Es que yo no puedo. Es que yo no nací para esto. Es que en mí no está el hablar. Es que yo soy malo para aprenderme versículos. Es que yo leo algo y al ratito se me olvida. Es que yo soy distraído. Y queremos empezar a justificarnos, a poner excusas, a tener peros, y no le queremos creer a Dios lo que es capaz de hacer con nosotros. Lamentablemente hay que decirlo. Nos tiemblan las manos, los pies, ¿no? ¿Y si fallo? ¿Cuántos no pensamos en eso? ¿Y si fallo? Yo les voy a decir algo. Yo me sentí muy mal un día. A mí ya me habían puesto a predicar en la iglesia Elim Central, nuestro amado pastor Rafael Ismael Paz. Y por meterme a política, me alejé de las cosas de Dios. Fui diputado, periodo 2010-2014, y esos 4 años casi me arrebatan a mi matrimonio de nuevo, casi destruyen a mi familia y me alejaron completamente de Dios. Un día estamos en la iglesia y dice el hermano Ismael: aquí hay varios que yo sé que quieren predicar, que quieren iglesia. Bueno, dijo, se ocupa un pastor en Cañaveral, ¿quién se apunta? Pero sí, ¿quién se apunta? Y yo decía: ¿cómo levanto la mano? Yo tuve miedo porque andaba mal, porque andaba en pecado. Me retrotraje. Y de repente Dios lo que quería en ese momento era cambiar. Porque a mí Dios, en una vigilia del 2006, me dijo que me iba a dar a manos llenas, pero que el día que Él me llamara yo tenía que estar preparado. Y ese día yo dije: no pasé la prueba. Pero lo que me envolvió fue que el miedo. No creí, me retrotraje. Y en cuántas ocasiones Dios nos ha llamado para una misión. Dios nos ha designado para algo, para darle palabra a un hermano de la iglesia, para apoyar a un hermano, no solo en palabras, sino que de repente económicamente, abriéndole una puerta para que pueda recibir la bendición. Y ahí echamos al traste. ¿Por qué? ¿Por el miedo o porque no creemos? Dice más adelante, en el verso 12: después Jesús les apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino por el campo, y ellos fueron y avisaron a otros, y ni aún a estos creyeron. Ya van 3 momentos que ellos estaban en el camino, pero no estaban viendo el camino, no estaban viendo la luz del camino. Resucitó al tercer día, llegaron al sepulcro, se asustaron. Se aparece a María Magdalena, cuenta y no creen. Después se le aparece a 2 discípulos más y tampoco creen. Entonces, ¿qué ocurre cuando Jesús comienza a trabajar con nosotros y no reaccionamos? Y ahí es donde vienen los ayes, y muchas veces cuando llegan esos ayes es demasiado tarde.
Dice el verso 14 del capítulo 16 de Marcos: finalmente se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Ahí reprendió su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído lo que lo habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué hizo? Los reprendió porque no creyeron. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos seguros de algo que Dios quiere y no creemos? Nos pasa como Santo Tomás, ¿va? Hasta no ver, no creer. ¿A cuántos Dios nos ha dado palabra y dudamos? Tenemos un problema, tenemos una necesidad y Dios nos habló a través de un hermano, de la hermana, del pastor, y no creemos. A mí me ocurrió una vez. Yo me había retirado de los medios seculares y me mandan a llamar de un medio. Y mi esposa, cuando me mandan a llamar de ese medio, no le cuadró. Y le digo yo: hablemos con el hermano Ismael. Voy a hablar con el hermano Ismael. Entro a la oficina del hermano Ismael y le digo: pastor, vengo a hacerle una pregunta. ¿Cómo quieres que te la conteste? ¿En el espíritu o en la carne? Pero yo ni le he hecho la pregunta. Y vengo de fanfarrón y le digo: en el espíritu. Dice el Señor que no. Y yo dije: ay, esta Dori ya vino de lengua larga. No, ¿verdad, amor? Cuando yo salgo, viene el pastor Jorge Hernández. Me dice: hermano Carlos, dice Dios que tenga paciencia, que ya va a llegar su momento, pero que ahorita no es el momento. No, yo decía, el hermano Jorge llegaba a nuestra casa a cada momento. Y yo: no, Dori ya le contó. Entonces yo me sentía frustrado, porque me estaba llamando el dueño de ese medio para que yo regresara a ese medio. Ustedes saben, va la carne, va, que llame el dueño del medio y te quiero de nuevo. Mira, al día siguiente voy manejando y me llama nuestra amada hermana Yanina de Madrid. Me dice: hermano Carlos, fíjate que tuve un sueño con vos. Le digo yo: contame. Que vivías en una gran casa, pero dime, una casa que era como castillo. Dije yo: aquí está, del llamado al canal. No, yo no las arregla rápido, pero esperen que lo triste es la segunda parte. Pero fíjate que vos vivías en esa gran casota y habías recaído. Cuando me dijo: ¿recaíste en la droga? No, dije yo, aquí el mensaje ya está claro y aquí no es que Doris ha andado, ¿verdad, amor? Y llegué, va, y miren, yo iba impactado y yo le dije a Doris: no, Doris, mira, no, ya no. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios le habla a uno, cuando uno hace a un lado el capricho, el orgullo. Yo estuve mucho tiempo cegado por la política, mucho tiempo. Y el último coqueteo que me hicieron: van a mi oficina, tocan la puerta, entran 3 personajes y me dijeron: le venimos a ofrecer la candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula por un partido de los pequeños. Me hinchó el pecho. Y yo ya estaba en la iglesia encarrilado de nuevo, ya estaba en el camino, era el encargado de la oración de las 6 de la mañana de los sábados en la iglesia. Y llego a la casa como a las 11:30 de la noche, después del programa. Y ya reúno a mi esposa, reúno a mis hijas y les digo: miren, me ofrecieron la candidatura a la alcaldía de San Pedro. ¿Se imaginan la cara, va, de mi reina y de mis princesas? Pero les digo: no, no he dicho sí, no he dicho no. Me voy a la iglesia, a la oración al día siguiente en la mañana, y yo le decía al Señor: Señor, yo no me quiero equivocar de nuevo. Yo ya no quiero retroceder. Si esto no viene de tu parte, por favor. Terminó la oración, desayuné y me fui a recostar. Me suena el teléfono, un amigo empresario. Me dice: vení, te invito a mi oficina, tomémonos un café, que te quiero presentar a alguien. Pues ya llego, me presentó al otro empresario de origen suramericano. Y le digo yo: fíjate que me hicieron un ofrecimiento a la alcaldía de San Pedro Sula.
por tal partido. Pero vos sos de tal partido, me dice. No, le digo, pero es una oportunidad y yo siento que salgo de regidor. No gano, pero salgo de regidor. Pero para eso se ocupa pisto, me dice. Pues sí, para eso tengo amigos como vos que son empresarios. Y me dice de un solo, ni un peso, partido por la mitad te doy. Me subo al carro. Señor, más claro no puede estar. Llego a la casa, olvídense lo que les dije el viernes en la noche. ¿Se acuerdan? Estaba en el camino, llegó la luz. Y ahí es si ponemos atención o no ponemos atención. Si el miedo nos envuelve o le ganamos la batalla al miedo. ¿Qué ocurrió en esta parte? No creyeron y tuvieron miedo. Entonces llegó la reprenda de parte del Señor Jesús. Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 6, verso 35. Asumo el reto. ¿Qué hago? Comienzo a poner atención. Pero ¿cómo salgo adelante? ¿Cómo libro esta batalla? ¿Cómo me enfrento al día a día? Yo quiero. Y dice el libro de Juan en el verso 35 en adelante. Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí nunca lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Somos capaces de decirle: Señor, yo estoy en el camino, pero yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya. Yo quiero de ese pan de vida. Yo quiero de esa agua que ella nos hace. Ahí es que nos tenemos ya que comenzar a involucrar. ¿Y qué significa que me voy a involucrar? Estoy permanentemente en la iglesia. No me tienen que decir que tengo que leer la Biblia, sino que la leo. Tengo que estar orando. Comenzar a tomar notas, a subrayar. Muchas veces hay palabras que resaltan. Yo, no me pregunten cómo, pero cuando yo estoy leyendo la Biblia, por alguna razón, hay algunas palabras o frases que resaltan. Y ahí es donde yo agarro el marcador, comienzo a subrayar, comienzo a tomar notas. Y se van conformando los estudios, especialmente en el área que yo los días viernes en mi programa de televisión hago mucha reflexión basada en el tema matrimonial. Entonces es cuando uno ¿qué? Deja que Dios haga su voluntad. Señor, guíame. Por favor, sé tú la luz, porque yo solo no puedo. Yo ya probé con mis fuerzas intenté dejar las drogas y me hundí más. Con mis fuerzas intenté arreglar mi matrimonio y me fue peor. Con mis fuerzas intenté arreglar mi economía y tocamos la quiebra. Sí. Yo tengo un carro. En ese momento yo no tenía carro para salir fuera de San Pedro Sula. No lo tenía. Y no tenía el dinero tampoco. Y un día voy a visitar la casa de una amiga y tiene 2 carros iguales parqueados. 2 Toyota FJ parqueados, igualitos, con el mismo color y todo. Entonces le digo yo en broma: los ricos y famosos tienen que comprar los carros iguales, le digo yo, para que no detecten en cuál de los carros andan. No, me dije, más bien estoy vendiendo uno de los 2 porque mis hijos se fueron a estudiar a Estados Unidos. Le digo, están bien bonitos los carros.
te vendo uno, me dice. Pero me dijo, te vendo uno, y yo no me hago ilusiones porque no tenía capacidad de pago. Me manda a llamar a la oficina y me dice, ¿y entonces? ¿Vas a comprar el carro o no me lo vas a comprar? Mira, me dice, yo voy para Estados Unidos, aquí están las llaves. Probalo y me decís. Pues yo encampanado en aquel FJ. ¿Cuándo yo iba a soñar que iba a andar en un carro de eso? Regresa como a los 15 días, me manda a llamar. ¿Probaste el carro? Sí. ¿Te gustó? No, pues ese es un maquinón, le digo yo. Y me lo vas a comprar. ¿Y cuánto querés? Le digo yo, como decía el hermano, de bufón. ¿Cuánto querés? No tanto. No, le digo yo no tengo ese dinero. ¿Y cómo me lo podés pagar? Y lo que les estoy diciendo es testimonio fiel de Dios. No, yo lo que le puedo dar son 5,000 empiras mensuales. Llévatelo, me dijo. Delante de Dios se los digo así, llévatelo, un Toyota FJ. Va, amor. ¿Saben qué es cuando Dios está en el juego? Me llama, me dice, oíme, ¿verdad que ese carro está sin llantas, todas pelonas? Sí, le digo, voy a ir a cotizar mañana. No, me dijo, ahí te dejé con la secretaria una orden para que le vayas a poner las 4 llantas nuevas. Pero el milagro no termina ahí. Para que dé cuenta, cuando uno se mete al camino de Dios y busca su designio. Me llama una abogada. Me dice, don Carlos Martínez, sí, soy la abogada de fulana de tal, ¿puede venir a mi bufete? Sí, pues ya llego a firmar papeles, va. Y de repente, sin pagar una tan sola mensualidad, me da el traspaso del carro y la revisión a mi nombre. Le digo yo, ¿y esto? No, me dijo, a mí me dieron una orden y solo me dijeron que si el carro no lo pagas, se lo vamos a quitar. Yo, Señor, ¿y esto qué es? ¿A quién le dan un carro a su nombre sin haber pagado una mensualidad? Dios. ¿Por qué? Cuando uno le cree a Dios, cuando uno no tiene miedo. Porque si yo a Dios le estaba orando, Señor, yo no tengo carro, y Dios me está abriendo y diciendo, ok, me pediste un carro, aquí está. Está cumpliendo su promesa. Entonces, si Él cumple su promesa y Él quiere que yo me sumerja en su camino, que comience a ser responsable de su camino, ¿cómo yo voy a decirle no al designio de Dios? ¿Cómo yo no voy a estar involucrado en la iglesia? ¿Cómo yo no voy a tener una responsabilidad en la iglesia si Él está siendo de bendición, si Él me está demostrando su amor? Pero todos queremos un milagro, pero no queremos responsabilidad. Es que yo quiero un buen trabajo, es que yo quiero una beca. Y hay otros que son más campeones, piden ganarse la lotería y esas cuestiones. No, discúlpenme, pero es la realidad. Pero a la hora de la responsabilidad no quieren. No, ahí están ya, los ancianos están completos, los ujieres están completos, los diáconos están completos. No, ¿para qué? A estorbar voy a ir, dicen. Juan 7:15. Fíjense bien, este verso es clave. ¿Por qué razón? Porque aquí Dios nos demuestra que es capaz de transformarnos, de cambiarnos y de hacer que de nosotros fluya la palabra de Él. Y los judíos se maravillaban y decían, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les estaba exponiendo, les estaba dando palabra, y decían los judíos, si este es hijo de un carpintero, si este no es estudiado, ¿y cómo es que habla? ¿Cómo es que tiene esa fluidez de palabra? Pero el Padre, Dios, estaba actuando sobre Jesús. Y cuando uno se deja llevar por el Padre, la palabra fluye. Si yo no estoy buscando fama ni vanagloria, la palabra va a fluir. Lo que pasa es que a uno le gusta hacer todo bien florido. Le gusta buscar palabras rebuscadas cuando predica. Le gusta pantallar en la iglesia para que digan, uy, qué vocabulario, qué léxico, qué conocimiento el que tiene. Yo estoy leyendo un libro ahorita de Charles Spurgeon que se llama
Discurso a mis estudiantes. Es un libro de 1830, 1850. Lo logré comprar por Amazon. Y yo me sorprendo porque en ese libro, ya, oiga bien, de 1800, y hablaba de la fama entre los predicadores, de esos predicadores que buscaban palabras rebuscadas. Y ahí dice, en una de sus partes, que la prédica tiene que ser como era la que hacía el Señor Jesús. Y yo le pregunto, ¿la prédica del Señor Jesús era con palabras rebuscadas? Era con un lenguaje para que lo entendiera todo el mundo, ¿no? Eran las parábolas. Entonces, desde ese momento que nos están diciendo que las prédicas tienen que ser con palabras sencillas, y nos lo dijo Charles Spurgeon allá en 1830, 1850, eso me está diciendo que me tengo que dejar llevar por Dios, que Dios me va a dar el conocimiento, que Dios me va a dar la palabra, y que no tengo que tenerle miedo, porque Dios es bueno y seguirá siendo bueno. ¿Por qué me voy a cohibir? El devocional en la casa, por ejemplo. Estamos en la intimidad de la familia, mamá, papá, los hijos. Bueno, ahí podemos comenzar a practicar para desenrollar la lengua. Y usted me puede decir, hermano Carlos, lo que pasa es que para usted es bien sencillo. Más de 30 años de ejercer el periodismo y todos los días sale en la tele. No, pero una cosa es salir en la tele y otra cosa es agarrar la Biblia y ponerse a predicar. No, son cosas bien distintas. Pero Dios nos da la palabra. Yo se lo digo, Dios nos sorprende a nosotros. Cuando uno se mete y asume la responsabilidad, Dios le da a uno el conocimiento, la palabra. Y Dios le permite, Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos quede en vergüenza. Cuando se están haciendo las cosas correctamente, cuando lo que se busca es aprender de Dios y transmitir lo que Dios quiere, Dios no va a dejarlo a uno en vergüenza. Se los digo, y se los digo con el corazón en la mano, y el mejor testimonio es esta noche. Se los digo con el corazón en la mano. Y usted mira, hermano Carlos, pero es que usted ese estudio ya lo tenía. No, esto no es un estudio no, es que para que se den cuenta. Y discúlpeme, pero es que este es el mejor testimonio. A mí el pastor Melitón me dijo, ¿está preparado? Y como yo estoy en el camino, yo le dije sí. Y me dijo en la oficina, lo que le ponga Dios predique. Y cuando estábamos, hermano Melitón, aquí platicando con el hermano, que yo tenía la Biblia en la mano, Dios me dijo designio. Así, Dios me dijo designio. Y muchas cosas las tenía subrayadas en la Biblia. Comencé a buscar y Dios me iba dando. Entonces no tengo por qué tener miedo al designio de Dios. Ahora, ¿estamos preparados para ese designio? ¿Queremos sumergirnos en ese designio? Dice la palabra, Jesús dijo, toma tu propia cruz y sígueme. ¿Estamos dispuestos a tomar esa cruz para seguir al Señor Jesús? Para ya no ser uno más en la iglesia, para no ser la estadística. ¿Y cuántos miembros tenés? 1000. Pero ¿cuántos están involucrados con Dios? Como 20. Entonces solo somos una estadística. Y yo creo que los cristianos tenemos que dejar de ser una estadística y ser parte del cimiento de la iglesia. Del cimiento, no la base. Lo que sostiene la base es el cimiento. Entre mejor es el cimiento, la base va a estar más sólida. ¿Y por qué necesito ser cimiento? Porque tengo que ser cimiento de la iglesia y tengo que ser cimiento de mi hogar. Y si en mi hogar hay cimiento, entonces voy a ser la base de la iglesia.
Pero si yo tengo un hogar donde no hay cimiento, ¿cómo voy a ir a ser base de la iglesia? Entonces es de asumir nuestra responsabilidad. Y esta noche pues yo creo que es la indicada, que ya conocimos el camino, que es Jesús, pero que ahora queremos que Dios aclare el camino sin poner justificación, sin poner excusa, sino que decirle: Dios, haz tu voluntad y permíteme alcanzar por lo que tú me has alcanzado. Dice una alabanza, ¿verdad? Quiero alcanzar por aquello por lo que tú me has alcanzado. Yo quiero alcanzar por lo que Dios me libró de la muerte. Yo quiero alcanzar por lo que Dios me libró del divorcio. Yo quiero alcanzar por lo que Dios me libró de la quiebra económica. Yo quiero alcanzar por lo que Dios me permitió conocerlo. Y yo creo que esta noche es la adecuada para sumergirnos y decirle a Dios: permíteme conocer tu designio en la iglesia. Saca de mí cualquier temor y permíteme sumarme. El sábado en el culto unido el hermano Militón, Dios le daba una palabra y decía: los que quieren servir a Dios, pasen al frente. Los que quieren asumir ese reto, pasen al frente. Yo pasé y aquí estoy ahora. Así es, Dios no se queda con nada. Cuando hay palabra de Dios, Dios no se queda con nada. Si el hermano del teclado, hermano Melitón, Dios les bendiga grandemente, y a sumergirnos en Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie, mi hermano? Vamos a ministrar conforme a la palabra que el Señor le dio al hermano Carlos. Estoy seguro que el Señor puso palabras en la boca del hermano Carlos. Y yo recuerdo que ese día en Mahanaín, en el culto unido, fue uno de los primeros que atendió el llamado. Y vamos a hacer un ejercicio ahí un poco raro, le va a parecer. Póngale la mano en el hombro al hermano que tiene ahí al lado. Póngale una mano ahí al lado. No, así, póngasela así. Así. No, como que lo va a empujar. Ahora empújelo. Empújelo. Solo era para que despertaran. ya se despertaron. Ahora sí voy a hacer lo que voy a hacer, lo que Dios puso en mi corazón quisiera. Decía el hermano de prestarle mucha atención a esa palabra designio. Yo estoy persuadido en mi persona de que aquí estamos gente que Dios nos ha designado, que Dios tiene un designio con nosotros. Ahora yo quiero saber cuántos tienen esa misma convicción en sí mismos, de sí mismos. Dije que yo la tengo con respecto a ustedes, pero quiero saber si ustedes tienen esa convicción con respecto a sí mismos, que Dios tiene un pensamiento, un designio para con ustedes. Ahora, si usted notó todos los versículos que citó el hermano Carlos, la mayor parte de ellos tenían una característica: que a los que se les dijo no creían. Entonces, ¿quién pone el creer? Dios pone la fe. ¿Quién pone el creer? No te he dicho, le dijo el Señor a Marta, que si crees. A otro le dijo, ¿crees que puedo sanarte? Él dijo, creo. Entonces, ¿quién pone el creer? Yo voy a, el espacio que hay aquí es muy poco, porque yo voy a llamar
aquellos que le quieran decir a Dios, creo. Que quieran venir aquí enfrente y decirle, Señor, creo. Yo sé que aquí hay hermano Carlos, hermana Doris, nos pueden ayudar a ministrar. Crean, hermano Carlos, hermana Doris, crean que Dios lo va a usar hoy para poner sus manos. Y si hay alguien más que tenga la fe. Yo meditaba mientras el hermano Carlos predicaba, que dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a la mies. Cuando nosotros pensamos en esos obreros, muchas veces no nos tomamos en cuenta nosotros. Y quiero que reflexionen esto y mediten esto. Hace unos días en un estudio pasado mirábamos cómo Eleazar, el criado más viejo de la casa de Abraham, agarró hombres de la casa de Abraham y agarró camellos que representan también ministros de la casa del Padre. Y cuando Rebeca iba a salir para casarse con Isaac, agarraron doncellas de la casa. ¿De dónde va a tomar Dios los obreros para la mies? Sino los de su casa. De los de su casa. Entonces aquí estamos los de su casa. Sola tiene que decirle, Señor, yo creo. Esta vigilia, esta noche, la presencia inclusive de mi hermano Carlos aquí, no es casualidad. Dios tiene designios, Dios tiene pensamientos. Así es que asuma la responsabilidad delante de Dios, que es de haber pasado a este llamamiento, haber acatado este llamamiento, sea un asumir de responsabilidad. Comiencen a ministrar, hermanos, por favor, a orar, que Dios use esas manos para transmitir unción, para transmitir poder. Hermanos que tengan esa unción, ministren también. Aquí hay obreros para la mies. Aquí hay obreros para la mies. Aleluya. En los últimos días Dios me ha estado llevando a hacer ese llamamiento. No porque lo hice adrede o intencionalmente, sino porque el Espíritu de Dios está poniendo eso. Aleluya. Somos aquellos que vamos a entrar en las labores de otros que nos precedieron, hombres y mujeres de Dios que nos precedieron. Aleluya. Entramos hoy a ser obreros en la extraña obra de Dios. Es extraña la obra, es extraño como Dios hace. No tema, hermanos, si hay algo que tienen que combatir ahorita, es el miedo, el temor. No piensen lo que van a decir, el Espíritu va a poner palabras en la boca. Que es lo mejor, es lo mejor. Aleluya. Estamos sumergidos allí en el fluir de Dios. Teníamos expectativas con esta vigilia.
Lástima por aquellos que tomaron la decisión de no venir hoy. Pero usted vino. Usted vino. Akira la vascama soja, la ira la vayascaya soaba. Oh, kira la vascama soja y aireaba. Aleluya, sea lleno del Espíritu de Dios. Reciba poder de Dios. Sumérjase allí en el fluir, en el río de Dios. El río de Dios, el río de Dios. Itaquira lavas camas suaya. Kira lavas camas shihara lavas kaya la llava. Oh, santo, santo, santo. Aleluya, es bien temblar en su presencia, en el temor a Dios. En el temor de Dios está el principio de la sabiduría. Aleluya. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, todo temor, todo temor. Aleluya. Cristo un día hizo lo que usted está haciendo hoy. El Padre preguntó: ¿quién irá? ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Y Cristo allá en las esferas celestiales dijo: heme aquí, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Aleluya, el heme aquí quiere decir